La imaginación es más importante que el conocimiento. Es algo, una frase ya tradicional, pero hay situaciones donde realmente hay que tener imaginación para poder lograr objetivos, como los deseos de este mono con gran actividad hipogástrica que quiere cumplir con una función que no puede. Es natural, es muy difícil alcanzar el objetivo en ese instante. Y los urólogos nos encontramos muchas veces con situaciones muy complejas que, a pesar de tener gran imaginación, suponen además tener los recursos necesarios y el conocimiento adecuado para poder resolver. Al final la estrategia se va a resumir en lo mismo, en lo que hacemos siempre con los cálculos. Buscar la efectividad, es decir, lograr el stone free, ser eficaz, la mejor opción relativa frente a otras, y ser eficiente, el menor costo operativo. Y una de las principales situaciones de esta, quizás la más frecuente, es la presencia de un gran cálculo en el uréter superior. ¿Qué hacer con él? Porque tenemos en contra el gran tamaño, generalmente son obstructivos, son muy sintomáticos y están asociados generalmente a infección. Sabemos que el intento de tratar estos cálculos retrógradamente con cualquier método, con cualquiera, con el láser mejor que puedan tener, con el ureteroscopio mejor que puedan tener, tiene una alta posibilidad de que existan fragmentos residuales posterior al tratamiento. Oye, qué bien, le quitamos el cálculo y le dejamos como 40 dentro de las cavidades. Entonces, hay que jugar entre qué es lo más beneficioso para estos pacientes. Además, que muchas de estas cirugías endurológicas, en el intento de extraer el cálculo, es cuando hemos visto, cuando estamos expuestos a las peores complicaciones de los accesos retrógrados, como por ejemplo a la presencia de urinomas como este, o incluso a situaciones como esta, donde hay una abulsión total del uréter en el intento de sacar un cálculo ureteral. De allí que es muy importante que en los tips del manejo endoscópico recordemos que hay que minimizar, trabajar con baja presión intracaliciar, acortar los tiempos operatorios y evitar la migración de fragmentos. Son los tres conceptos fundamentales en materia del cálculo ureteral. Entonces, ¿qué hacer? Esta debe ser la filosofía. Transformar un cálculo difícil, un cálculo grande como este, para ureteroscopia o acceso retrógrado, en un cálculo fácil para acceso percutáneo. Pasarlo, empujarlo hacia el riñón y sacarlo por encima. Entonces, ¿para qué complicarnos tanto si podemos hacer lo difícil fácil? Lógicamente, esta posición de la cual ya hemos hablado, de Valdivia a Cabo, es quizás la posición ideal para el manejo simultáneo de estos pacientes, donde la tendencia es entonces trabajarlos mejor, definitivamente a nivel de la cavidad renal. Bueno, ¿qué le pasó? La postura, que ya la conocíamos pues, y a veces simplemente inyectando solución retrógradamente hacemos que el cálculo se despeje y vaya a las cavidades superiores, y luego nosotros, como les enseñé ayer con la técnica de los 90 grados, que es 100% segura, no es porque sea una técnica mía, pero es una técnica para tontos. El que quiera aprender cirugía percutánea fácil, bueno, léase el libro, ahí está ahí abajo, baratísimo, ¿cómo dice la propaganda? Vayan rápido, vayan ya, porque ahí están los conceptos fundamentales de un abordaje percutáneo sencillísimo y seguro. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
no irse erróneamente a intentar desplazar el cálculo primero. Lo primero que hay que hacer, recuerden que tenemos que trabajar a baja presión, es hacer el acceso percutáneo primero. Tenemos una gran dilatación provocada por el cálculo y ahí lo primero que debemos hacer es punzar el riñón en primera instancia. Y luego, si el cálculo se va a facilitar su migración desde abajo, porque vamos a tener una circulación continua a baja presión. Entonces, esto debería ser lo primero. Intentar subir el cálculo. Si no sube solo, bueno, ya nosotros hemos hecho como ayer lo hicimos, la técnica de los 0,90, la punción percutánea, y tenemos listo el amplas colocado para solo irlo a buscar. Y fíjate lo que pasa muchas veces. La mayoría de las veces estamos inyectando solución por debajo y el cálculo se viene solito. Antes que tú llegues al riñón, ya el cálculo viene por el amplas y te lo encuentran allí. Entonces es un negocio intentar hacer esto. Ahora, si realmente el cálculo está muy impactado, entonces luego de haber hecho tu punción, vamos con el abordaje retrógrado, ir progresivamente desplazando el cálculo hacia arriba, y lo esperamos como caimán en bosque caño, allí con una cesta, esperando que él salga a nivel de las cavidades superiores, y transformamos ese cálculo muy difícil ureteral en un cálculo muy fácil a nivel percutal. Al final, como siempre, una ecografía complementaria para saber que definitivamente no quedó nada en la vía excretora, y hacer una nefrostografía para saber que todo está bien. Cuando analizamos en estudios extensos sobre cuáles son los mejores resultados para el cálculo del tratamiento del cálculo ureteral en estas condiciones, no hay duda que es la nefrolitotomía percutánea la mejor opción combinada, como se lo acabo de decir. Es verdad que la laparoscopia ofrece buenos resultados, pero ¿para qué te vas a meter a hacer una laparoscopia en un cálculo que puedes hoy, con tantos recursos endurológicos, extraerlo como se los acaban de mencionar? Yo era director de Urología Panamericana, el órgano oficial de la Confederación Americana de Urología, hace muchísimos años, y presenté el manejo de las litiasis por laparoscopia. Pero estábamos comenzando y todo el mundo quería hacer algo, y yo vi aquí una oportunidad. Es como hacer un cálculo con el robot. Dios mío, pero le vas a pegar una piedrita con una mandable en vez de darle con un martillo. Entonces, hay que darle el justo y precio a las cosas. Después, otra situación bastante compleja es qué hacer con estos grandes cálculos coraliformes. Pero los conceptos fundamentales para manejarlos son estos: acertado ingreso, volumen litiásico a desplazar concienzudamente con una planificación, acceso a la fracción calicial, que es lo más difícil, no retirar la fracción piélica, que es lo más fácil, prevención de sangramiento, minimizar la agresión parenquimal, intentar sobre todo dejar el riñón limpio. Y aquí cobra mucha importancia la punción de 0,90, porque tú tienes los cálices confundidos con tanto material que hace por en su interior. Entonces tienes que hacer proyecciones anteriores, posteriores y laterales para ver realmente cuál es el cálculo que te va a llevar con mayor, el cáliz con mayor seguridad a la mayor cantidad de litiasis. Esto es el fundamento determinante en cualquier tratamiento percutal, sobre todo en corales. Esto lo hacíamos en los años pasados, hace 20 años hacíamos esto, que hacíamos un ingreso para la litiasis, para la fracción litiásica pélvica, y hacíamos toda la cantidad, parece un gusanero, toda la cantidad de punciones adicionales para extraer el resto de las litiasis. En ese momento no teníamos los conceptos de lo que era el miniper, y un paciente podía salir con
tantas sondas como cálices llenos tenían, pero al final se podían vaciar, ciertamente. Pero anda a hacerle después un escáner para ver cuál era la función renal de estos pacientes. Lógicamente, esto ha cambiado mucho con los recursos que contamos ahora y ahora el manejo de la litiasis coraliforme, aunque mantiene los mismos conceptos, desde el punto de vista estratégico, es diferente. Ahora conocemos muchas cosas sobre esto y tenemos muchos recursos de cómo extraerlos sin necesidad de estas funciones múltiples. Entonces, importante conocer en estos cálculos complejos grandes que ellos ocupan completamente el cáliz, y eso es una estrategia que ahí en adelante hay que manejar no solamente para la punción, pero especialmente para la dilatación. La dilatación hay que hacerla progresiva. Tú no puedes agarrar y meter los dilatadores a lo que vayas a dilatar completo en el cáliz por donde vas a entrar, porque vas a ocupar todo el espacio, nada más con el dilatador. Entonces, los dilatadores deben quedarse secuenciales, dilatando hacia el cáliz superior, pero solo dejando el dilatador máximo a nivel del cáliz inferior, si te lo permite, porque muchas veces no lo permite. Entonces, aquí donde tenemos una tremenda ayuda en lo que es el mini-PER. Desde hace muchos años nosotros manejamos los beneficios del mini-PER, sobre todo en el tratamiento de los cálculos coraliformes. La industria nos ha ayudado porque ahora tenemos cada vez camisas amplias, más delgadas, camisas de trabajo, y tenemos nefroscopios cada vez más delgados, que yo tampoco comparto el criterio de que más chiquito es mejor. En esto hay que medir también lo que es la eficiencia, hay la rentabilidad de las cosas. Entonces, bueno, pero el punto es que uno puede comenzar cuando ese cáliz está completamente ocupado por una fracción calicial que hasta te impide poder llegar completamente con los dilatadores. Entonces, comenzar con un tracto pequeñito, con el más chiquito que puedas entrar. Si no tienes, puedes utilizar un citoscopio pediátrico, puedes utilizar mini nefroscopios que existen, cualquier recurso que te permita entrar en el cáliz y realizar una primera destrucción de ese cáliz ocupado con un tracto delgado, en este caso 16, y luego terminas, después que lo tienes desocupado, completas la dilatación hasta 24 frames, que es mi preferido, creo que es el que da mayor rendimiento en el tratamiento de las litiasis, y luego irlas manejando progresivamente a través del tracto de 24 frames. Lógicamente yo pienso que el litotriptor neumático para la fracción piélica es el indicado, es el que va a ir más rápido, lo manejas mejor, y vamos limpiando inicialmente la fracción piélica. En este momento, luego de que tenemos avanzado la fracción piélica, de que tú estás viendo ya por fin, estás despejando la pelvis y alcanzas a ver el extremo del catéter ureteral retrógrado que tenemos, ahí es el momento, como se lo decía en el día de ayer, en caso de que hay tanta necesidad de extracción de cálculo de litotricia, como es que usar el que tengas a mano más eficaz. Si dispones de este, que es el litoplasmate, el papá de los papás, porque él pulveriza, fragmenta y aspira, entonces, bueno, tienes un rendimiento altísimo desde el punto de vista de lo que es la litotricia con cualquier tipo de cálculo, cualquier dureza. Este es el gran litotritor, pero lo puedes hacer con el litotritor que tú tengas. Como decía ayer, el mar es el del que lo sepa navegar, entonces te tienes que adaptar a lo que tengas, pero lo gran importante, que no lo podemos olvidar, es esta maniobra: recuperar la guía, una guía que has introducido a través de la uretra, y la recuperas a nivel lumbar. Entonces tienes enhebrado al paciente y ahí hay tremenda seguridad para que puedas sacar esa cantidad de litiasis sin el temor de que vayas a perder el tracto y después no lo puedas recuperar. Entonces ahí trabajamos, como ves, con
desde abajo, sale por el ángulo. Ya lo que nos queda, como ves arriba, es la fracción calicial. Sí, papá, pero esto es lo más difícil. Es el momento más difícil, cómo extraer la fracción calicial. Entonces, acá tú podrías decir, aquí voy a hacer lo que ahora parece que está en boga, que es el trabajo conjunto de retrógrado con anterógrado. Es el ESIR, que le dicen por allí. Y tú piensas que con esto vamos a obtener mayor rendimiento. Realmente mi postura no es esa. Yo pienso que uno puede hacerlo muy bien, extraer todos esos cálculos sin necesidad también de buscar encarecer todo con un procedimiento adicional. Y como hemos dilatado hacia el cáliz superior, yo estoy absolutamente seguro de que desde mi cáliz inferior puedo ir a destruir y a extraer el cáliz superior. Y ahí ya lo que me quedaría, entonces, son las fracciones a nivel de los cálices medios, que es el reto más, quizás, lo más complejo. Pero como hicimos ayer también, al final, podemos utilizar un nefroscopio flexible, si lo tenemos a mano, para extraer eventualmente los cálculos, y tiene la metodología que ayer he demostrado de cómo hacerlo para trabajar con buena presión y extracción. Pero para mí que este es el mejor recurso del urólogo, que esto es simplemente un catéter que se llama catéter Cobra, y que ese es el tipo, mira, que saca el cálculo donde esté. Entonces tú introduces la punta del catéter Cobra, lo introduces, fíjate, a nivel de la izquierda, lo introduces, una vez que está dentro del cáliz, empuja solución a presión y hace una maniobra mecánica, y si no hay estenosis infundibular, va a salir el cálculo. El Cobra además te permite, en todo caso, asomarlo en otras circunstancias que no sale completo, pero en ese momento, ya que está asomadito, tú lo puedes tomar con una pinza y terminar de extraerlo. Y después puede ser que te quede un cálculo adicional calicial. Para hacerlo, la gran maniobra es utilizar una aguja puncional directamente donde está ese cáliz, y ahí inyectar azul de metileno. Y entonces tú saber, porque a veces tienes el cáliz pero no estás seguro, lo estás viendo, ¿será que está o no hay la piedra? Te vas directo con una punción sobre esa fracción calicial, inyectaste azul de metileno y comprobaste que estás en el cáliz. Ahí vamos a ver salir el azul y sabemos que estamos en el cáliz que estamos procurando. Pasamos una guía por dentro de esa aguja, y ya la guía moviliza el cálculo de tal manera de que después de entrada y salida de la guía tú puedes fácilmente retirar. La mayoría de las veces se asoma e inmediatamente con un elemento de extracción retirado. Pero podría ser que tengas entonces un calculito residual que te quedó en paralelo, y ahí no tenemos otra opción que hacer una punción adicional, una sola punción adicional si es necesario. Pero a esto yo lo llamo el microtracto, porque lo hacemos con un diámetro reducido, un microtracto accesorio, que no pretende sacar esa fracción calicial por allí, sino empujarla hacia la pelvis renal, y aquí sí tendrían cabida esos ultra miliper para, siendo una aguja y tener la capacidad de colocar un láser por allí y empujar todo hacia la pelvis. Ahí sí me parece que puede ser muy conveniente. Y tú puedes despejar, como vemos, totalmente las cavidades renales con estas maniobras al cálculo correcto. Y luego tenemos situaciones más complejas aún, que es con las variaciones anatómicas. Este señor, que es el pionero del genoma humano, dice que todos los seres humanos somos más o menos iguales. Entonces yo a veces me pregunto si ustedes ven alguna igualdad entre estos dos personajes. Pero el hecho es que existen
malformaciones importantes, como por ejemplo este tipo de situaciones donde el tórax en tonel, donde prácticamente están pegadas las últimas costillas con la cresta ilíaca. Y aquí la única forma de resolver esto es así. Hacemos una punción a nivel de la cresta, por debajo del periósteo. No tratamos de meternos entre ellos porque no hay espacio, pero nos vamos por debajo del periósteo como hacen los traumatólogos y podemos punzar las veces que queramos y terminar de extraer bajo esta estrategia para evitar entrar en el tórax y dejar completamente limpia la situación. Pero entonces aquí vienen otras situaciones anatómicas importantes de que hablaba el doctor Rosas anteriormente. La presencia, por ejemplo, de un colon que sea retrorrenal como el que él mencionó. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir no se puede operar? No, compadre, aquí hay que utilizar la imaginación. También cuando existen, por ejemplo, un crecimiento importante de una esplenomegalia, ¿qué hacer en esa situación? En estas situaciones hay que utilizar esa gran combinación que significa la asociación de técnicas endurológicas y laparoscópicas, y es realizar procedimientos percutáneos pero con laparoscopia asistida, en este caso con una lumoscopia que nos va a permitir nosotros separar ese contenido del colon o lo que esté atravesado por allí, o en caso de que tengamos unos cálices que miran todos anteriormente, entonces donde no podemos funcionarlos en el abdomen, pero sí, si tú haces primero una lumboscopia, separas el contenido peritoneal y luego te vas como si fuera una percutánea igualita. No tiene ninguna diferencia con la técnica de los 90 grados 0,90, haces lo mismo y puedes realizar bajo la asistencia lumboscópica, puedes realizar el procedimiento con toda absoluta seguridad y éxito. Pero quizás ahora asistimos a lo más difícil de todo. ¿Qué hacer con un riñón como este, un riñón pélvico? Mira el riñón allá abajo, que estos riñones se caracterizan por esto. Generalmente son hidronefróticos, tienen tendencia a la hidronefrosis, pero tienen tendencia a hacer cálculos residuantes con mucha frecuencia. Entonces estos riñones generalmente requieren de intervenciones iterativas. ¿Y qué hacer entonces con los riñones en estos casos? Bueno, unos decían vamos a abordarlos retrógradamente. Papá, la mayoría de los cálculos de ellos son coraliformes. Además es tortuoso el uréter. Es muy difícil llegar y resolverlos totalmente porque son bastante verticales además y son de implantación ureteral alta. Entonces, difícil ir por esta vía. Entonces, la recomendación y lo que usualmente se han hecho en estos casos es recomendar, en vez de lumboscopia, ahora es la asistencia laparoscópica y hacer una punción al riñón pélvico bajo asistencia laparoscópica, como en este caso. Ellos son reiteradamente intervenidos y esto tú lo puedes hacer para cuando es la primera vez que conseguiste el riñón pélvico con un caldo y puedes hacer esa asistencia. Pero imagínate tú, cuando tengas la recidiva, vas a encontrar ese abdomen con tanta cantidad de adherencias. ¿Qué hacer en esas situaciones de complejidad? Y la mayoría de las publicaciones internacionales hablan que el gold standard para estas situaciones es la cirugía percutánea del riñón pélvico asistida por la laparoscopia. Pero mírame nada más esta cosita. La mayoría de la irrigación del riñón pélvico viene por su polo superior, que es por el único sitio por donde podemos punzarlo con el método laparoscópico, con la asistencia laparoscópica. Ya constituye un riesgo, pero el hecho de estar reiteradamente operado también constituye un riesgo mayor. En esas situaciones de complejidad, ¿qué hacer?
Bueno, yo estaba con un paciente que iba a operar por tercera vez de esto. La primera vez me tiré como 5 horas, la segunda casi 10, despegando todo eso para hacer la laparoscopia asistida. Y se me ocurrió esto, que vi en una tomografía, dije, oye, pero si la vejiga y el polo inferior del riñón pélvico están ahí, muy cerca. Y entonces, planifiqué hacer lo siguiente. En vez de hacer el procedimiento convencional, que es ese, de asistencia laparoscópica, dije, ¿y por qué no hago yo lo siguiente? Esta es otra vía absurda para manejarlo. Entonces dije, si yo inflo la vejiga, la aproximo hacia el polo inferior del riñón que está por allí, muy cerquita, puedo hacer un tracto transvésico renal que me lleve hasta el riñón pélvico. Ya afortunadamente es una técnica absolutamente segura. Llevo 10 casos hechos y he podido con éxito realizarlo. Esto es una imagen, la punción la hago utilizando un nefroscopio a través del cual llevo la aguja de punción, una aguja que luego les puedo decir cómo la preparo, y voy hasta el cáliz inferior, que siempre es vertical y está facilito de punzar, y además no tiene irrigación ninguna por allí, de tal manera de que el procedimiento no solamente es fácil, sencillísimo, sino que es reproducible y no voy a tener ningún tipo de adherencia peritoneal que me lo impida, de tal manera de que esta técnica, la transvésico renal, que la primera la hice alrededor de hace 7, 10 años, permite, y para mí hoy, claro, necesito reunir más casos, así que el que tenga por ahí un riñón pélvico me avisa, me vengo gratis y se lo hago, pero me interesa acumular suficientes casos para demostrar que esta es la vía expedita para manejar de hoy en adelante las litiasis no recidivantes de inicio con cualquier paciente que tenga una litiasis pélvica. Claro, no puedo utilizar amplas grandes, pero simplemente con las camisas de ureteroscopia puedo llegar con facilidad a resolver el problema. Entonces, uno muchas veces quiere llenarse de laureles tratando de resolver un problema complejo, pero hay que prepararse, hay que estudiar adecuadamente el caso, planificarlo para luego poder salir con las orejas en alto y no salir con el cacho del toro por dentro de la boca. Entonces, todas estas cosas están descritas en este libro, hecho en colaboración con los grandes endurólogos y laparoscopistas del mundo, y que está a su acceso. Llame ya, está llamando. Y finalmente lo invito a todos a nuestro curso, que ya llevamos más de 27 años haciendo el curso internacional práctico de cirugía laparoscópica y endoscópico urológica, donde todo esto de cirugía mínimamente invasivo durante una semana intensa realizamos en mi ciudad en Valencia. Van a ser bienvenidos, es totalmente práctico en quirófano. Primero reciben inducción en un centro especial para ellos, para trabajar con modelos y con animales. Luego unas clases de profesores internacionales, más de 30 clases se han son clases muy cortas, muy prácticas, por vía satelital, con 6 profesores internacionales presentes que somos editores quirúrgicos, y el resto todo se hace en cirugía. Hay una capacidad para 84 personas cómodamente sentados en el quirófano, porque es un quirófano de vidrio con 84 plazas que la rodean, todo el mundo allí como si estuviera o no en quirófano a la vez, vestido de cirujano, porque cada vez le va a tocar a uno